Bueno, entonces continuando con la clase de dopaminérgicos, vamos a hablar ahora de algunos tipos de receptor, ¿no? Básicamente existen dos. Recuerda que con receptor significa que existe una membrana y en esta membrana pues hay receptores que se pueden unir a la dopamina. Básicamente existen solamente dos tipos. Este receptor que es el receptor DOPA1 y este receptor que se llama DOPA2. Este receptor DOPA1 está acoplado a una proteína GS. ¿Te acuerdas por qué se llamaba ese? Porque estimula. Así es, por estimuladora, ¿no? Entonces, haz de cuenta que estimulan una adenilato ciclasa, la estimula y por consecuente tiene el objetivo de tener algún efecto particular en el AMP cíclico, que es aumentarlo, y esta activa la cantidad o estimulación de proteína quinasa A y básicamente produce los efectos biológicos de esta manera mediante fosforilaciones, ¿sale? Entonces aquí es mediante fosforilaciones. Voy a poner acá solo una P y un circulito. Mediante fosforilaciones. Sin embargo, la vía del receptor de DOPA2 está acoplada a una proteína G inhibitoria. Y se llama inhibitoria, bueno, es I por inhibitoria, ¿no? Entonces, haz de cuenta que esta inhibe la enilato ciclasa, que disminuye estas actividades. Y pues culmina en la hipofosforilación, ¿no? Entonces, básicamente, lo único que tienes que saber de esto es que en realidad la mayoría de las vías son GS, que funcionan por DOPA1, por este. Más bien tienes que aprenderte cuáles no son por receptor de DOPA2, digo, por DOPA1, que son la nigroestriada, y ojo, no toda la nigroestriada, solamente la vía indirecta, que es la que inhibe el movimiento, ¿te acuerdas? Y la vía mesolímbica de las emociones. Son las únicas que funcionan por proteína G inhibitoria o por receptor de DOPA2. Pero en realidad todas las demás funcionan por uno. ¿Sale? Ok. ¿Dudas? No. Light man. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones de algunos fármacos. El más importante para el que utilizamos los fármacos dopaminérgicos son los agonistas farmacológicos del Parkinson, ¿ok? Ok. Entonces, para esto tenemos que entender bien qué es lo que pasa en la enfermedad del Parkinson. Entonces, la enfermedad del Parkinson, tú sabes que histopatológicamente hablando, se debe a una degeneración de la sustancia nigra, ¿verdad? Además, hay un cúmulo de unos depósitos que se llaman alfa-sinucleína. Antes los depósitos de alfa-sinucleína se pensaba que eran consecuencia de la enfermedad. Actualmente ya se conoce que más bien ya no es como consecuencia, sino más bien es parte de la fisiopatología que está ocasionando la enfermedad. Y pues ahorita hay muchos, así como también hay depósitos de tau, entonces en realidad, que es una proteína neurofibrilar de asociación a microtúbulos. Entonces, pues estos depósitos, pues básicamente están causando toda la enfermedad. Entre ellas, pues vamos a empezar ahorita con la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, entonces dijimos que es básicamente una manifestación. Hay estándares clínicos. De hecho, se dice que bradicinesia más algún otro de los parámetros clínicos que te voy a mostrar es como hacemos el diagnóstico de Parkinson. En realidad la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico, no es por resonancia magnética ni así. De hecho, si tú observas una resonancia magnética, una tomografía computarizada de un paciente con Parkinson, lo regular es que salga normal, a menos que sea un PET scan, que sea una tomografía por emisión de positrones que capta el metabolismo. En ese caso particular deberíamos esperar una hipoactividad de la vía de la sustancia negra, o más bien localizada la sustancia negra, ¿sale? Okay. Entonces, haz de cuenta que hay una especie de mnemotecnia que me gusta mucho para enseñar el Parkinson, que son básicamente los signos clínicos, que básicamente piensan que los pacientes están como atrapados. Y en inglés atrapados, pues tú sabes que se escribe como trap, ¿no? Trap. Entonces, primero, tienen temblor. Ojo, no es cualquier tipo de temblor, es un temblor en reposo. Ahora, es diferente el temblor en reposo al temblor en actividad, ¿sale? Por ejemplo, si yo me encuentro ahorita, bueno, ve poquito la cámara. Si me encuentro ahorita como con las manos así, sentadas,
Un paciente con Parkinson estaría así. Ujú. Pero un paciente con patología, por ejemplo, cerebelar, estaría totalmente sin moverse. Pero Ujú. cuando intentara mover, estaría ya desestabilizado. ¿Sale? Ujú. Entonces, a lo que voy, Ok. es que es muy importante y es parte del diferencial que sepas que el temblor es un temblor en reposo. ¿Sale? Ok. Ahora, también tenemos la R, que representa rigidez. Rigidez. Ahora, es una rigidez del tronco, o sea que en realidad están como que no se pudieran mover del tronco. Imagínate como que engarrotados de todo este tronco axial, ¿sale? Ok. Tenemos la A, que representa aquinesia o asinesia. ¿Sabes qué significa cine? Es movimiento. Así es. Entonces, asinesia es falta de movimiento o puede ser bradicinesia. Obviamente debutan con bradicinesia antes que con asinesia. Pero en estadios más avanzados de la enfermedad, pues se pueden presentar con la asinesia. Y la P representa inestabilidad postural. O sea que si tú, por ejemplo, de hecho hay una prueba que hacemos aquí en el Nacional de Neuro, si tú les jalas los hombros hacia atrás, los pacientes, pues en teoría, por ejemplo, si yo te paro ahorita, guía, y yo me pongo atrás de ti y jalo tus hombros muy rápido, en teoría tú deberías poderte, pues, integrar y evitar la caída. Un Ujú. paciente con Parkinson no puede hacer esto. A esto es a lo que llamamos como inestabilidad postural. Pero es esta prueba clínica que evaluamos. ¿Cuál de estos síntomas es el más común de todos? Por mucho, es la asinesia o bradicinesia, ¿sale? Ujú. Que es la que quiero que te aprendas. Entonces, básicamente hay una disregulación de dos neurotransmisores, ¿ok? Para esto, ¿te acuerdas que yo te estaba comentando que en realidad estaba la sustancia negra? Entonces Ujú. vamos a poner por acá sustancia negra. ¿Y qué neurotransmisor? ¿Cuál era la parte que producía la dopamina? ¿La pars compacta o pars reticularis? Compacta. Así es, pars compacta, muy bien. Entonces, la pars compacta se encarga de la producción de dopamina que va a ir hacia un cuerpo estriado, ¿verdad? Y el estriado, ¿te acuerdas que dijimos que estaba conformado por dos partes? Que dijimos que era el caudado y el putamen. La mayor cantidad de la dopamina en realidad va hacia el putamen. Ese es el sitio más importante del estriado que estimula la dopamina. El caudado es un poco menos. Esto, pues, como te comento, tiene un poquito más que ver con también es parte de las vías límbicas, de las emociones. Ujú. Pero bueno. Entonces, Ay, espérame, es que mi perrita está tocando la puerta. sí, sí, lo que digo. ¿Está? Ok. Entonces, haz de cuenta que cuando estimula el núcleo estriado tiene dos objetivos. Es decir, estimular la vía directa, entonces puedes asumir que esta vía directa en realidad debería ser por receptores dopa 1, ¿no? Ajá. Y también debería ser inhibir la vía indirecta, es decir, debería ser por receptores dopa 2. ¿Sale? Entonces, así es como aumentamos el movimiento y disminuimos la actividad no deseada. Ahora, Entonces, ¿los fármacos actuarían más bien en el putamen? así es. Ok. Ahora, importante que sepas también que en el putamen tenemos una población de neuronas colinérgicas. ¿Ok? Entonces, esta población de neuronas que liberan acetilcolina normalmente también tiene el receptor dopa 2, o sea, que la dopamina debería inhibir esta producción de acetilcolina, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que sucede en el Parkinson es que como no tienes dopamina, no tienes, más bien, ya no puedes inhibir esta vía indirecta, ¿estás de acuerdo? Ya no puedes inhibirla, es decir, se desinhibe, ya se le quita el freno. Por consecuente, el resultado neto es una hiperactividad de la vía indirecta, ¿sale? O sea, la enfermedad es una hiperactividad de De la la vía vía indirecta indirecta, así es, y el sí. tratamiento sería estimular la directa. Pero no terminó, pero sí. Sería más Ajá. bien inhibir la indirecta, pero lo otro que sucede es que disminuimos la vía directa. Ujú. Ya no está esa estimulación.
Y además, como ya no está este freno de la acetilcolina, también está incrementada en esta población. Entonces, claro que si no puedes iniciar movimientos deseados, empiezas con todos estos, tres patologías. Entonces, date cuenta, no puedes iniciar un movimiento y tienes esa hiperactividad de los no deseados. Entonces, tienes rigidez, tienes bradioacinesia, ¿sí? Que es básicamente lo mismo. Todos estos son resultados, en realidad, de la disminución de la dopamina. Sin embargo, la acetilcolina, pues como sabemos que está asociada con la contracción muscular, en realidad está bien dicho que la acetilcolina del putamen no llega hasta los músculos, pero de hecho se ha asociado con una hiperactividad del estriado con acetilcolina, es lo que está provocando en realidad el temblor en reposo, ¿sale? Entonces también esto es lo que piensan que está causando el temblor. Entonces no te debería sorprender que parte del tratamiento debería ser antagonistas colinérgicos o antagonistas muscarínicos, ¿sale? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es lo que sucede, ¿no? Entonces, como hay una degeneración de la dopamina de la vía neuroestriada, claro que hay un imbalance disminuido de la dopamina e incrementado de la acetilcolina. Entonces, solo para que te des una idea, vamos a decir que este es el receptor de dopamina. Y aquí dice, neurona GABAérgica en el estriado. O sea, en realidad, más que estriado, te debería decir que es el putamen, ¿no? Que es el principal sitio de aferencia. Ajá. Entonces, haz de cuenta que este estriado, pues que puede ser o estimulado o inhibido por la dopamina, pues bueno, tiene básicamente las variaciones de receptor, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ahora no se está produciendo dopamina desde la vía dopaminérgica de la sustancia negra. Y como esta vía dopaminérgica está evitando la actividad colinérgica, pues ahora ya no está este freno y tienes hiperactividad de la acetilcolina. Es decir, tenemos demasiada acetilcolina en la patología de Parkinson, pero tenemos muy poca dopamina en la enfermedad de Parkinson, ¿sale? Hasta ahí todo claro, ¿no? O sea, pero sería porque entonces también hay hiperactividad, bueno, o sea, como hay mucha actividad en el receptor de acetilcolina. Así es, Ah, ok. que también existen en el núcleo estriado, que como te comentaba, es una Ujú, población chiquita que también está en el putamen. Por ujú. eso es eso, ¿no? Ahora, entonces, las terapias farmacológicas están orientadas a diferentes mecanismos. El número uno es aumentar la síntesis de dopamina con principalmente el fármaco que se llama como L-Dopa, que de hecho es Ajá. el primer fármaco de elección que tenemos que tener. Es un agonista de lo mismo. L-Dopa es ayudar a la síntesis de esto, ¿no? Como otra opción tenemos estimular a este receptor, ¿no? Estimularlo, porque ni siquiera hay algo que lo estimule, ¿no? Estimular el receptor entonces serían agonistas dopaminérgicos, ¿sale? Es otro enfoque terapéutico que le podemos dar, que es el 2. También, nomás para que sepas, la poca dopamina que existe puede ser a su vez degradada por una enzima que se llama monoaminoxidasa B, que de hecho me gusta mucho que recordar que se llama MAO-B, porque es B de brain, del cerebro, porque hay una monoaminoxidasa en prácticamente muchos tejidos, como en el pulmón, pero la MAO-B solamente se encuentra en el cerebro. Te das de cuenta que si la dopamina se degrada por la MAO-B, claro que un inhibidor de la MAO-B va a aumentar la cantidad de dopamina, similar a cómo funcionan los inhibidores de acetilcolinesterasa para la miastenia gravis, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, también otra terapia es inhibir a la monoaminoxidasa B, que es la del cerebro. Entonces, ese es otro enfoque terapéutico. Y el último es que tenemos que bloquear esta hiperactividad del receptor muscarínico. Entonces, también le vamos a dar antagonistas colinérgicos, ¿sale? Entonces, básicamente, esos son los 4 tipos de tratamientos que tenemos para la enfermedad de Parkinson, ¿sale? Sí, pero espera, es que me confundí por la parte de los receptores de dopamina. O sea, ¿Ah? se está produciendo entonces en el cuerpo. No, es que llega al cuerpo estriado, ¿no? Ahí es Así donde es. hace la acción de la. Ah, ok. O sea, ahí Pero, hace acción la dopamina, sí. Ujú. pero entonces, o sea, la acción entonces es la que está disminuida por acetilcolina. Mm. Más bien, ahí te va. La dopamina tiene 2 efectos. Uno es esta y el otro es este. O sea, en realidad son 2 blancos. Entonces, es de que después de que ya está producida la dopamina, Ajá. o sea, después es entonces donde está el efecto donde ya está fallando, o sea, ya que llega al cuerpo estriado. Así es. O sea, en realidad, ese estímulo del cuerpo estriado nunca sucedió. O sea, nunca inhibiste la vía, o sea, disminuiste la vía indirecta y nunca estimulaste la directa. Así como Pero, nunca tampoco inhibiste la acetilcolina.
Pero entonces, ¿por qué está aumentada la indirecta? ¿Porque nunca llegó la dopamina? Así es. Acuérdate, como la dopamina en el receptor DOPA2 es inhibidor, Ujú. ¿sí? Si ya no Entonces, hay... Ajá. bueno, o sea, entonces podría ser que, o sea, eso pasa porque o no hay dopamina o porque no hay receptores. Bueno, no hay dopamina que estimule el receptor. Ujú. O sea, la dopamina, por decir, no es de calidad, por decir, ¿no? Así es. Y por eso serían agonistas del receptor de dopamina, para que Así ya actúe. es. Porque, entonces, ajá, así es, porque como en el Parkinson o no hay dopamina o tienen muy poquita, pues son los varios enfoques que podemos hacerlos para tratar a la deficiencia de dopamina, ¿no? Entonces, o le damos dopamina o damos un agonista del receptor de dopamina, o evitamos la degradación de la dopamina, ¿no? Entonces, eso sería darle dopamina, Ujú. estimular el receptor de dopamina o evitar la degradación de la dopamina. Son tres Ok, posibles terapias, ¿no? ok. Sale. ¿Hasta aquí todo claro? Ujú. Vientos. Na, 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 na. Do you remember 21st night, September? Muy bien. Ahora, antes de poder continuar, vamos a hablar de entonces cómo funciona el primer fármaco de todos. De hecho, siempre cuando tú trates la enfermedad de Parkinson, el primer tratamiento de elección siempre va a ser la, el darle una sustancia lo más parecido a la producción endógena. Por consecuente, aquí entra el papel de la L-Dopa, ¿sale? ¿La L-Dopa es la levodopa? Ajá, así es. L-Dopa es lo mismo que levodopa, son sinónimos en realidad. Ok. Entonces, nomás ten en cuenta que con lo que queremos lograr con la farmacoterapia, básicamente, es restaurar los niveles normales de dopamina, restaurar los niveles normales de dopamina y disminuir la hiperactividad de acetilcolina en los receptores muscarínicos del estriado, ¿sale? Entonces, ¿cómo se Ujú. llaman aquellos fármacos que se encargan de recuperar la función agonista dopaminérgica? El primero de todos se llama levodopa, ¿sale? Ujú. Entonces, la levodopa es un profármaco. Significa que, recuerda, la dopamina se produce a partir de dopa, ¿no? Entonces se metaboliza para convertirse en dopamina. Ajá. Así es. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que agarramos la levodopa, que es como darle bloque, es como darle aminoácidos para construir proteínas, por ejemplo, Ujú. como darle materia prima. Entonces, se puede convertir en dopamina gracias a una enzima que se llama decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, que es básicamente donde estamos actuando sobre la dopa. Ujú. Es un aminoácidos porque, bueno, ¿te acuerdas qué significa dopa? No. Significa dihidroxifenilalanina. Entonces, por eso fenilalanina es un aminoácido aromático. Ujú. Entonces, por eso actúa ahí. Entonces, es un fármaco que gracias a esta enzima que se llama AAD o de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, convierte la levodopa en dopamina, ¿sale? Ujú. Entonces, también lo damos con carbidopa. Ahorita vamos a comentar para qué es la carbidopa, pero ¿estás de acuerdo que también hay cierto grado de, por ejemplo, recuerdas que las células postganglionares simpáticas, así como la médula de la glándula suprarrenal, también producen epinefrina y norepinefrina? Ujú. Es decir, ellos podrían utilizar esta levodopa. Ajá. Entonces, ¿estás de acuerdo que imagínate que tú le das la levodopa con el objetivo de tratar la deficiencia de dopamina en el cerebro, pero pues que todo tu cuerpo la utiliza para producir adrenalina en vez de la dopamina que era el objetivo inicial? Eso sucede, ¿sale? Ajá, Entonces, ok. para evitar esto, haz de cuenta que le damos carbidopa. La carbidopa evita que el cuerpo de manera sistémica agarre la levodopa, como que se sacrifica en vez de la levodopa para que ella sí llegue hasta el cerebro. Ah, ok. Entonces, más bien, esto es para aumentar la disponibilidad cerebral, ¿sale? O la cantidad Ok. de levodopa que llega al cerebro. Y bueno, los efectos que pueden tener la levodopa. No te debe sorprender que como no deja de ser, al final de cuentas va a aumentar la producción de dopamina, no es raro que puedan tener discinesias, es decir, hiperactividad de esta vía, es decir, trastornos motores raros, es decir, pueden tener movimientos a veces demasiado exagerados de unas manos, pero ojo, de hecho, nomás para que te des una idea.
Vamos a poner esta dosis, ¿no? Vamos a ponerle dosis de la levodopa. La levodopa tiene prácticamente dos ventanas. Y bueno, perdón, disculpa, me confundí. Esto no va a ser dosis, va a ser concentración plasmática. Y esto va a ser ahora sí la dosis. Entonces, imagínate, por acá está la dosis tóxica, donde empezaremos a observar efectos secundarios, ¿sale? Y por acá estaría la dosis, como la concentración mínima efectiva que ocupamos alcanzar para que sea efectiva el medicamento. Entonces vamos a ponerle aquí concentración mínima efectiva, concentración mínima efectiva. Y por acá, pues es prácticamente el donde queremos alcanzar, ¿no? Donde logremos el tratamiento terapéutico, pero sin alcanzar toxicidad, pero tampoco alcanzar bueno, que sea suficientemente efectivo, ¿no? Entonces, haz de cuenta, Estefanía, que cuando nosotros damos primeramente el fármaco, de hecho le llamamos primero como el periodo de la luna de miel. Le llamamos así porque responden excelentemente al tratamiento. Haz de cuenta que le das la dosis y se queda acá. Y ya cuando va bajando a X cantidad de horas, le damos otra dosis y empieza a subir otra vez. Y ya, así se queda, perfectamente. Sin embargo, con los años es inevitable, porque de hecho, Estefanía, a pesar de que tenemos fármacos que pueden, digamos, retrasar, no tenemos ningún fármaco que pueda retrasar como tal la enfermedad de Parkinson. Es decir, todo esto es un tratamiento sintomático, no terapéutico, no es curativo, todo esto. Entonces, haz de cuenta que, y como es neurodegenerativo, en algún momento termina por vencer la enfermedad al paciente. Significa que con el tiempo va a ocupar más dosis para ejercer el mínimo efecto. Entonces, lo que sucede con los años, voy a poner acá una línea roja que es con los años, es que esta ventana se hace más chiquita y tú ocupas más dosis. Entonces, de cuenta que tienes ataques muy altos y luego muy bajo. O sea, en realidad, si te das cuenta, el periodo donde estamos en realidad en el fragmento terapéutico es no siempre está, ¿no? O sea, entonces, no es común que a veces tengas demasiada dopamina, es decir, hiperactividad de la vía, ¿verdad? O sea, disinesias. O sea, las disinesias pasan con los años y se relaciona con la dosis tóxica, ¿sale? Entonces, también no está de más que sepas que también pueden tener dosis subefectivas, es decir, en los que no se puedan mover los pacientes, ¿sale? Pero ¿por qué no se podría? Pero, o sea, con Parkinson empiezan son los temblores, ¿no? Y la rigidez. Así es. Pero después ya no se pueden mover igual. Así es. De hecho, le llaman a veces, es una marcha que te dicen como, le llaman de pies Marcha magnéticos. parkinsoniana. Ajá. Ajá, que das de cuenta que los arrastran y se mueven bien poquito. Ojalá un día los vieras, pero sí, se mueven casi nada porque no pueden iniciar el movimiento. De hecho, creo que ¿Y tal el vez se ve. fármaco lo empeora como al principio entonces? Es que no lo empeora, solamente pues disminuye esa efectividad. O sea, lo que empeora es la respuesta al medicamento por la enfermedad neurodegenerativa. Ah, ok, ajá. ¿Sí? Entonces, Sí. haz de cuenta que empiezan a aparecer unos fenómenos que son clásicos que se llaman on and off effects. Es decir, que de repente estás muy bien porque estás en esta dosis, en este cuadro, ¿no? Pero de repente se te quitan los efectos buenos porque prácticamente bajó. O tienes disinesis porque estás demasiado arriba. Y son peores los efectos abajo, ¿no? Pero pues por la progresión. Claro, así es. Entonces, claro que con esto ocupamos aumentar las dosis, pueden aparecer datos de psicosis por hiperactividad de la vía mesolímbica, ¿sí? Pueden activar la vía del área postrema, o sea, el vómito, ¿sí? Pero también la hipotensión. Esta hipotensión, eh, creo que no sé si te la expliqué, bueno, creo que la expliqué cuando estábamos hablando de fármacos antihipertensivos, pero básicamente la hipotensión sucede porque en realidad a nivel periférico tenemos receptores de dopamina, que en realidad se encuentran en las camas vasculares gastrointestinales, ¿sale? O las camas abdominales. Entonces, en realidad lo que provocan aquí es vasodilatación. Y esto pasa porque incrementamos tanto la dopamina que no toda la alcanza a absorber el cerebro y cierta cantidad se queda en la cama, en las camas vasculares abdominales y produce vasodilatación y por consecuente la hipotensión, ¿sale? Ok, ¿dudas hasta aquí?
No. Muy bien. Pero sí, prácticamente sí tienes que saber que el fármaco de elección siempre... Ah, y de hecho, antes existía este mito que los neurólogos decían que no le iban a dar levodopa porque podría empeorar la enfermedad. Ya se han hecho estudios y se descubrió que en realidad lo que genera la disminución de la respuesta al fármaco no es la terapia en sí, sino más bien la enfermedad neurodegenerativa. Okay. Entonces, pequeña. Entonces, para lo que te estaba comentando que era para lo que servía la carbidopa, ¿te acuerdas que dijimos que era para aumentar la disponibilidad de la levodopa en el cerebro? Sí. Pues, haz de cuenta que, digamos que este es un esquema, ¿no? Muy representativo, muy vago. Pero bueno, por acá dice sistema nervioso central, CNS. Aquí dice periferia. Es decir, todo esto vendría siendo la cama vascular. Todo esto vendría siendo dentro de los vasos sanguíneos. Ajá. Y por acá arriba, pues ya vendría siendo el cerebro, ¿no? Propiamente. Por acá es el cerebro. Muy bien. Entonces, ¿te acuerdas para qué dijimos que sería la monoamina oxidasa? ¿O la MAO? ¿La degrada? Así es, degrada la dopamina. Entonces, Metaboliza. así es. Entonces, haz de cuenta que la cantidad de dopamina que tengamos aquí, o sea, esta dopamina de acá, es la que en realidad va a tener los efectos biológicos, ¿sale? Entonces, nuestro objetivo final es aumentar la dopamina que va a tener los efectos biológicos. Ahora, tal vez te pudieras preguntar, bueno, Pavel, ¿y por qué no le damos la dopamina como así como solita? ¿Y por Lo qué que estaba pensando ahorita. Ajá. ¿Y por qué en vez le damos una sustancia precursora, no? Pues haz de cuenta, Estefanía, que lo que sucede es que la dopamina sí se produce, pero no puede permear la barrera hematoencefálica. Ah, ok. Entonces, por lo mismo, la única que es suficientemente liposoluble para hacer este cambio, pues vendría siendo la levodopa, que esta sí puede atravesar la barrera hematoencefálica y dentro del cerebro se tiene que convertir, ¿sale? Entonces, la idea es que tú le vas a dar el medicamento que es la levodopa, ¿ok? Ahora, hasta ahorita solamente te comentaba la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, ¿no? Que es la AAD, ¿verdad? Ujú. Pero existe otra enzima que también degrada a la levodopa. Esta Ujú. se llama COMT, ¿sale? COMT. Entonces lo puede Entonces, agradar Mao y... bueno, ahí te va. MAO era solo para dopamina. Ahorita estamos con dopa, con levodopa, ¿ok? Ah, ok. Entonces, para levodopa lo podemos degradar de dos maneras. Con AAD, bueno, más bien la AAD no tiene el objetivo de degradar, disculpa. Más bien lo convierte en dopamina. Lo que en Ujú. realidad lo degrada es la COMT, ¿ok? Ahora, la COMT existe en dos sitios. Está a nivel periférico, en prácticamente todo el cuerpo, en sangre, y se encuentra en sistema nervioso central. Entonces, la tirada que nosotros queremos hacer es esto, Estefanía. Queremos evitar que se produzca dopamina acá porque esta no va a llegar al cerebro, ¿sí? Y entonces queremos evitar la conversión acá, pero también queremos evitar que se degrade acá con el objetivo de que llegue más dopamina al cerebro. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, tenemos que darle inhibidores de estas dos enzimas. El primero se llama carbidopa, que te acuerdas que dijimos que el principal objetivo era aumentar la disponibilidad cerebral. La Ujú. carbidopa entonces lo que hace es que inhibe la descarboxilasa periférica, ¿ok? Entonces, como inhibe la descarboxilasa periférica, evita que se convierta en dopamina a nivel periférico, ¿sale? Y además Ujú. tenemos la COMT. Todas las COMT, los inhibidores de COMT, que es básicamente bloquear esta vía, terminan en capone, capone, ¿ok? Entonces tenemos aquí capone, es el prefijo que quiero que utilices. Entonces, si yo le doy tolcapón, evitamos la conversión de COMT de levodopa a 3-hidroximetildopa y ya no se degradó. O sea, la función del tolcapón es, o sea, carbidopa evita esto, tolcapón evita esto para aumentar la disponibilidad de la levodopa, ¿sale? Ajá. Ahora, Estefanía, es importante que sepas que en realidad el primer tratamiento que damos solamente es levodopa y carbidopa. En realidad utilizamos el tolcapón como
en estadios avanzados de la enfermedad. Tenía una amiga que es de la Autónoma de Guadalajara, se llama Priscila Ibarra. Y ella, porque hay entocapone y tolcapone. Ujú. O sea, hay muchos capones, pues, o sea, inhibidores de COMT. Y dije, oye, Priscila, ¿cómo te acuerdas que tolcapone es el que inhibe principalmente a nivel periférico? Ajá. Y me dijo, Pavel, pues es que cuando vas en taconada es cuando vas a salir a la calle o a la periferia. Entonces yo recordaba, esa fue Ok, y fíjate, bien raro, nunca se me olvidó. Entonces, cuando vas en taconada es para afuera, entonces tocapone. ahora voy a decir que saldrá a la periferia. Así es. Entonces, todos, o sea, la inhibición del carboxilasa y de la COMT fue lo que aumentó la entrada o disponibilidad de levodopa en el cerebro. Ahora, también tenemos una COMT cerebral, entonces también la tenemos que inhibir en este caso para que siga la vía que queremos, ¿no? Que es que alcancemos la dopamina. Entonces, le damos nuevamente un agonista que es la tolcapone. Ahorita vamos a ver cómo se llaman los otros fármacos, pero la tolcapone es preferencialmente periférica y Ujú. evita la conversión de esto y aumenta la disponibilidad de levodopa. ¿Y Aquí, la encapona entonces sería en sistema nervioso? así es. Ok. Entonces, la carbidopa solamente actúa sobre la descarboxilasa periférica. Esto quiere decir que esta no se ve afectada para nada aunque tú le des carbidopa, porque no Ujú. llega hasta allá, porque la carbidopa en realidad es muy hidrosoluble. Entonces, ahora sí, llegamos a la dopamina y esta es la que en realidad tiene los efectos biológicos. Todos estos son los pasos a seguir, solo que ahora, ya que se formó la dopamina, se puede degradar todavía por una MAO-B, que significa monoaminoxidasa B de brain, por eso es B. Y la selegilina, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, básicamente tiene la función de evitar que se degraden metabolitos inactivos, inhibimos la enzima y aumentamos los efectos biológicos. Básicamente esta es la tirada que queremos lograr, ¿sale? Entonces, hasta ahorita los únicos fármacos que hemos visto es levodopa y carbidopa, en realidad, ¿sale? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Do you remember 21st night, September? Do, 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 do. Pum, pum. Do, do, do. Ok. Ahora, hay varios, ¿no? Tenemos aquí, vamos a empezar con los inhibidores de COMT, ¿sale? Los COMT, acuérdate que degradaban ¿qué? A ver si te acuerdas. ¿Qué degradaban? Ay, voy a leer si te digo, así que no, está bien. Ok. Es de la dopa a metabolitos inactivos como la 3-hidroximetildopa, ¿sale? ¿Te das de cuenta que la COMT convierte la L-dopa en un metabolito inactivo? Que en realidad no tiene una, o sea, en realidad el 3-hidroximetildopa tiene una actividad agonista parcial, es decir, puede unirse al receptor, pero el efecto biológico no es el mismo que la dopamina. Por eso queremos evitar esta conversión. Entonces tenemos los fármacos que inhiben la COMT como en tolcapone y en tacapone, ya te diste cuenta que terminan en capone, ¿no? Sí. Entonces, es la palabra clave que tienes que recordar. Estas inhiben la COMT y el objetivo que tiene es aumentar la recaptación del levodopa. Ahora, ¿te acuerdas que dijimos, cuál es periférica? ¿Entacapone o tolcapone? Se capone. Así es. Entonces, tampoco te tiene que sorprender que como la tolcapone es más periférica, tenga efectos periféricos más abundantes. Por ejemplo, el tolcapone es hepatotóxico, ¿sale? Porque también es metabolizado por una familia de enzimas por ahí que es el citocromo P450, porque no deja de ser un xenobiótico, ¿no? O sea, un fármaco externo. Ahora, tenemos otra familia de fármacos que es, por ejemplo, el selegiline. La selegiline es un fármaco que es un inhibidor de la MAO-B. La monoaminoxidasa B, recuerda que o sea, si repetimos el camino sería L-dopa. Entonces dijimos, lo que queremos hacer es evitar o que se convierta en dopamina periférica. Ujú. Esto lo hace la enzima que se llama de carboxilasa aminoácidos aromáticos. Ujú. Y tenemos por acá que queremos evitar que se convierta en 3-hidroximetildopa, ¿no? Y esto lo hace la COMT.
¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama el fármaco que inhibe esta? ¿La carbidopa? La carbidopa, excelente. Entonces, aquí actúa la carbidopa. Y no se daría con carbidopa igual por la toxicidad, entonces, ¿no? Hasta que ya sea muy necesario. Así es. Sí, de hecho, por lo mismo, tratamos de evitar estos fármacos lo más posible. Entonces, para evitar esto, esta conversión lo utilizamos ahora sí como la tolcapone, ¿no? Voy a poner aquí solamente capone. Ujú. Estos ahora sí le permiten penetrar la gran barrera que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos como esta parte, ¿no? Y esta Y ahora la sí. encapona entonces, ¿por qué se usaría en otras ocasiones? O sea, si es ya en sistema nervioso, pero se daría junto con tolcapone también. Ajá. Bueno, más bien, ah, se pueden usar ambas, solo que la combinación de fármacos no siempre se usa. Es que hay pacientes que toleran un poquito más el tolcapone que el entocapone, y tienes que tomar varias consideraciones, ¿no? Obviamente, si es un paciente que tiene además falla renal, falla hepática, prefieres utilizar entocapone. O sea, son varias opciones terapéuticas que tienes que utilizar. Principalmente es en algún paciente que tengas alguna preocupación del hígado, ¿sale? Ok. O que ya tenga muchos, polifarmacia, ¿no? Que tenga muchos Pero, o fármacos. sea, igual si nada más, entonces si entacapone actúa más a nivel del sistema nervioso, pues entonces no sería tan efectiva como tolcapone. Así es. Ok. Entonces, la L-Dopa acá también se puede degradar por una COMT, ¿no? Entonces, aquí puede ser por una COMT, solo que aquí el fármaco preferencial sería entocapone, ¿no? La Ujú. L-Dopa, luego, ahora sí, como la carbidopa no llega hasta el cerebro, se puede metabolizar por una descarboxilasa de aminoácidos aromáticos y ahora sí se convierte en la dopamina. Pero la dopamina se puede degradar por cuál enzima que no queremos. MAV. Así es, monoaminoxidasa B. Entonces, básicamente lo que queremos evitar es esta degradación para que ésta pueda tener los efectos biológicos, ¿no? Entonces, la selegilina lo que hace es inhibir esta parte del paso para que esté más mayormente disponible esto. Entonces, en ocasiones lo utilizamos como el tratamiento inicial junto con la levodopa. A veces es como el segundo escalón. No siempre, pues, pero a veces lo utilizamos como el segundo escalón. Entonces, ya si la levodopa no tiene suficiente eficacia, le damos este primero, antes de salir a los que son más tóxicos a nivel periférico. Y bueno, como te das cuenta, principalmente tiene efecto en dopamina y no deberíamos esperar nada a nivel periférico. Entonces, los efectos deberían ser muy similares a un agonista de dopamina o al levodopa. Es decir, también tienen discinesias, también tienen psicosis, pero también pueden tener insomnio. Esto es porque los metabolitos pueden ser metabolizados a sustancias análogos de anfetaminas. Porque de hecho las anfetaminas, no sé si te acuerdas, pero son como estimuladores de dopamina, pero además de norepinefrina. Eso es una anfetamina. Entonces, claro que si le das una sustancia que puede ser precursora de esto, pues podrá aumentar este riesgo, ¿no? Ujú. También, ¿estás de acuerdo que dijimos que esta terapia dijimos que son agonistas de receptores dopaminérgicos, ¿verdad? Ujú. Entonces, estos a mí en lo personal son los que se me hacen un poquito más complicados de memorizarme los nombres, porque son diferentes todos. Uno de Sí. ellos es la bromocriptina. Otro se llama pramipexol y otro es la ropirinola. Entonces, repito, bromocriptina, pramipexol y ropirinola. Estos principalmente los utilizamos en pacientes un poquito más jóvenes. O sea, en realidad el Parkinson clásico, que es el Parkinson no hereditario, utilizamos levodopa y esa es la progresión, ¿no? Pero en aquellos pacientes que sopesamos el beneficio de un fármaco que es un agonista de receptores dopaminérgicos, por lo regular son Parkinsons hereditarios, ¿sale? Y en estos Parkinson son, por ejemplo, mutaciones de la parquina o la LKKN2, que son proteínas hereditarias y son un poquito más jóvenes, es decir, tienen menos de 40 años más o menos cuando inician. En ellos es en donde en realidad utilizamos estos. Ahora, no te tiene que sorprender que en estos pacientes puedas tener hiperprolactinemia. De hecho, date cuenta que muchos se parecen, pues. Hiperprolactinemia, pero también acromegalia. Oh, perdón, discúlpame. Me atonté. Lo siento, lo siento. Se usan para eso, ¿no? Ajá. Lo utilizamos para hiperprolactinemia, porque acuérdate que la dopamina es el factor inhibidor de prolactina, ¿verdad? Y también para acromegalia. Esto pues principalmente son en casos de adenomas, ¿no? Adenomas hipofisiarios, de la hipófisis anterior, de la adenohipófisis. Y los efectos secundarios, ahora sí, son los, como te digo, que son muy similares, que son, por ejemplo, las discinesias, que es cuando está demasiado elevada la actividad motora. Ujú. ¿Has visto alguna vez discinesias? No. ¿Quisieras ver una? Sí. Lamento a mis youtubers si ven mis videos de Naruto, lo siento. Ah, discinesia, Qué otaku. lo sé.
Entonces, por ejemplo, esta es una disinesia lingual. Y te digo, son en estadios avanzados de la enfermedad. Y como es su lengua se mueve como de manera inapropiada. Ella ni siquiera lo está moviendo. Ujú, Y la prueba en realidad es solamente como mantenerla ahí, sin moverla. Y date cuenta cómo toda la lengua se mueve. ujú. Ahora, quiero que veas Parkinson Gait. Entonces, por ejemplo, un paciente con marcha parkinsoniana, obviamente es una actuación de un neurólogo. Pero haz de cuenta que primero tienen la rigidez troncal. Date cuenta que, o sea, se están moviendo, sus pies se están moviendo, pero es tan pequeño por toda la bradicinesia que no pueden iniciar los movimientos voluntarios. Ajá. También, como sus brazos no se mueven, tienen el temblor en reposo asociado a la hiperacilcolina. Entonces, tienen inestabilidad postural. Es decir, si tú jalas a un paciente como estos, rápidamente ya no se puede caer. Y es parte de cómo hacemos el diagnóstico de inestabilidad postural. De hecho, por eso dicen que parecen que tuvieran los pies pegados como si fueran magnetos al suelo. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Oye, pero todo eso de la postura y así no tenía también que ver con el cerebelo. Poquito, pero te digo, en realidad es más bien, no es solo cerebelo, es cerebelo más ganglios basales. Si tú Ah, afectas ok. cualquiera de estos dos, se puede ver la afección, ¿no? Ah, ok. Entonces, pramipexol, ropirinola, ¿no? Y bueno, a eso me refiero con disinesias, ¿no? Pueden tener, sobre todo de la cara, tienen muchos movimientos así, como si hicieran muchas Ujú. muecas. Y también pueden tener psicosis, claro, esto no te sorprende. Ahora, también queremos darle medicamentos que son inhibidores de la acetilcolina, ¿ok? Ajá. Entonces, principalmente, el fármaco de elección que utilizamos son aquellos que son antagonistas de los receptores muscarínicos, son bloqueadores de receptores muscarínicos, ¿sale? Entonces, ¿te acuerdas cómo se llama el antagonista colinérgico por excelencia que utilizamos, por ejemplo, para aumentar la frecuencia cardíaca y que utilizaste en tu práctica para acelerar el corazón de la ranita? ¿Atropina? Así es, atropina. Entonces tampoco te tiene que sorprender que el fármaco, que es el primo que hace lo mismo, se llame benztropina. Ok. Es el único que tiene sentido. El otro, pues tampoco, sorry. Se llama triexilfenidil. Entonces son los otros dos que Me podemos acostumbré a utilizar. puros fármacos sin sentido, no te preocupes. Entonces, pues básicamente es eso. Estos, la acción que tienen es disminuir el temblor. Acuérdate que en realidad la acetilcolina, a pesar de que no es el estímulo directamente sobre el músculo, sí hay cierto grado de asociación por los patrones musculares. Se piensa que la actividad no es coordinada porque al final de cuentas los ganglios basales se comunican con el tálamo, el núcleo ventral anterior y el ventral lateral, y se comunican con la corteza motora primaria para evocar el movimiento. Entonces, esta desregulación de la actividad es lo que creen que causa el temblor. Entonces, disminuimos el temblor, pero también podemos disminuir la rigidez. Pero ojo, esto tiene poco efecto en la bradicinesia. Esto no te sorprende porque tú sabes que esto en realidad está dado por la disminución de la dopamina, en realidad, ¿no? O sea, para la bradicinesia tenemos todo esto para estarlo tratando, la L-dopa y lo demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los efectos secundarios pues son muy similares a la atropina. ¿Sale? Ajá. All right. Y finalmente, para terminar la farmacoterapia de Parkinson, tenemos a la mantadina. ¿Ubicas la mantadina? Es un antiviral, ¿no? Así es, de hecho es un antiviral. De hecho, ¿sabes que salen las fórmulas de antifludes? Salen antifludes o sale o sea, en realidad lo crearon como un antivírico y de hecho lo utilizamos todavía como un antivírico porque los utilizamos en la gripe común. Ujú. Solo que descubrieron que un efecto adverso que curiosamente lo que hacía era que aumentaba la liberación de dopamina por estas neuronas que provienen de la sustancia nigra. Entonces, además de esto, no solamente la mantadina aumenta la liberación de dopamina, sino que tiene otro efecto que es muy específico sobre los receptores muscarínicos, que también los bloquea. Entonces, gracias a estos efectos secundarios no deseados, ¿sí? Estos efectos secundarios no deseados de la mantadina, por eso dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Lo vamos a utilizar para el Parkinson. Digo, es de estas terapias combinadas que casi no, o sea, ya para que uses todo el cóctel de fármacos es porque tu paciente está muy mal y está muy avanzado en la enfermedad. Todo esto Ok. sigue siendo terapia farmacológica. Y al final del día, los efectos secundarios
son, por ejemplo, es muy similares a la atropina porque son bloqueadores muscarínicos, pero también tienen líbedo reticulares. ¿Sabes qué es líbedo reticularis? No. Es muy importante porque es el único fármaco para Parkinson que te puede dar líbedo reticulares. O sea, reticular significa red, ¿ok? Significa red. Entonces, haz de cuenta que en las piernas de las personas empiezan a aparecerle como una red moradita. Y se ¿Como ve, varices? ándale, como si fueran varices. Son como así. Pero no son varices, son como una... Solo es esto, ¿no? Todo esto es líbedo reticularis. Y te digo, es el único fármaco que está asociado con esto. ¿Sale? Ok, ¿dudas, pequeña? No. Alrighty, man. Bueno, pues con eso terminamos fármacos de Parkinson.